Cuatro santos que innovaron en la educación. El futuro nace en los corazones santos que buscan en el amor la verdadera transformación social que convierte lo perdido en recuperado. A continuación, analizaremos a cuatro santos que innovaron en la educación y sentaron bases para la modernidad en la enseñanza, abriendo camino y fomentando una mejor sociedad. Número 1. San José de Calasanz. Nació el 11 de septiembre de 1556 en la villa de Peralta de la Sal, de la diócesis de Urgel, en el reino de Aragón, hijo de Pedro de Calasanz y María Gastón. Siendo un niño de familia noble, desde temprana edad sintió una inclinación natural por hacer el bien y seguir a Dios en su forma de vivir. Cuando fue joven fue a la Universidad de Lérida, después fue a Valencia, y más tarde a Alcalá de Henares para estudiar filosofía, derecho civil y teología. Su padre no quería dejarlo ser sacerdote, pero al final accedió. Pasó por muchos encargos al servicio de la corte del rey Felipe II, para después, de un tiempo, ir a Roma, en donde siguió practicando su oficio. Al pasar el tiempo, notó que muchos adultos vivían en completa ignorancia, sin saber ni leer ni escribir, y también sin entender la doctrina católica a cabalidad, ni mucho menos respetar y defender la sana doctrina. Él meditaba que educar a los adultos de su tiempo era muy difícil, pero los niños tendrían más oportunidades de aprender, por su tiempo y su capacidad plena propias de su edad. Duró un tiempo en esos menesteres, tratando de encontrar una solución de cómo educar a las personas. Pero, pasando por los barrios marginales de Roma, un día, encontró dos cuadrillas de muchachos que se lanzaban piedras unos a otros, profiriendo blasfemias y maldiciones. En ese momento su corazón sintió una santa ofensa y oyó las palabras escritas por el rey David. Para ti ha sido dejado el pobre. Tú ayudarás al huérfano y al desamparado. Mirando la situación, y viendo que los pobres no podían costearse la educación por sus propios ingresos, decidió crear una escuela pública para que los niños fueran a estudiar gratuitamente, siendo el primero en crear ese concepto. Resuelto a esto, el señor cura de la parroquia de Santa Dorotea, junto con otros dos sacerdotes, comenzó las escuelas pías. El problema es que los dos sacerdotes no pudieron continuar ayudándole, pues tenían otras ocupaciones, pues lo hacían voluntariamente. El señor cura que lo ayudaba a los 2 años dejó esta vida, dejándolo sin un lugar para enseñar, por lo que trasladó su escuela a la ciudad de Roma, con 2 maestros de paga. Ante este cambio de enseñanza hacia los más pobres, los otros maestros vieron en su método un concepto muy revolucionario, pues veían en la educación un negocio y no un lugar de formación y enseñanza, por lo que lo empezaron a atacar y acusar falsamente de que en esas escuelas se les enseñaba falsas costumbres. Después erigió las escuelas pías en 1617 con la aprobación del Papa Paulo V, en el cual los profesores debían de hacer los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. En sus escuelas se les enseñaba las primeras letras, aritmética y gramática, se les instruía religión y buenas costumbres. Dotaba a los alumnos de papel y lápiz sin costo, y además les daba de comer para que pudieran rendir más. Es decir, implementó los primeros desayunos escolares, formando un prototipo de escuela moderna que fomentara el aprendizaje y la formación moral y espiritual de los alumnos. Con esta innovación tan radical, San José de Calasanz creó para su tiempo el espíritu de igualdad educativa, dando el primer paso, y con esto la vinculación del conocimiento con el progreso de la humanidad para todos. Número 2. San Juan Bautista de la Salle. Nació el 30 de abril de 1651 en la ciudad de Reims, en Francia, desarrollando su vida en una familia acomodada. Estudió filosofía y teología, marchando a París al seminario de San Sulpicio, pero no pudo ser ordenado sacerdote, debido a que sus padres dejaron esta vida, por lo que tuvo que volver a Reims para administrar la hacienda mientras sus hermanos crecían, para así hacerse cargo de la misma hacienda. Por lo que una vez pasado las contrariedades, fue ordenado sacerdote en 1678.
Ahí, en Reims, conoció un sacerdote llamado Nicolás de Roland, que, pasando el tiempo, sería declarado beato. El padre Nicolás había creado una institución llamada del Niño Jesús, destinada a educar a las niñas del pueblo. Él, al notar que su salud decaía muy rápido, le platicó al padre de La Salle su inquietud, pues temía que su obra se perdiera en el olvido. Por lo que le comentó esto, a lo que él le dijo que no se preocupara, que él tomaría las riendas de ese instituto. Después, una piadosa señora de Reims quiso crear una escuela para niños, y le pidió a un maestro llamado Neils que le ayudara. Este maestro, al ver la tarea un poco complicada, le pidió al padre de La Salle que le ayudara, a lo que él accedió. Muchos lo criticaban al decir que él, al ser rico, enseñaba a los pobres sin compartir con ellos su situación económica, por lo que él cedió su herencia y se libró de las críticas hacia su persona. Cuando el padre de La Salle vio los institutos de su tiempo, notó varios problemas, pues las escuelas no tenían orden ni se enseñaba a todos por igual, por lo que los niños más aventajados se retrasaban esperando a los otros menos aventajados o en viceversa. También, como todos estaban juntos, los de menor edad no podían comprender muchas cosas como lo hacían los más grandes. Se les enseñaba latín, por lo que en la vida práctica poco les podía funcionar, salvo para pequeñas cosas. Aparte, que se perdía mucho tiempo enseñando latín para después empezar a enseñar la forma gramatical. Las clases se movían al ritmo del maestro y de su humor, por lo que a veces se perdía tiempo o se desperdiciaba, ya sea enseñando mucha gramática, o al revés, mucha aritmética, u otra clase, pero no lo hacían con orden. También notó que los maestros enseñaban lo que creían conveniente o lo que habían aprendido, dejando a veces lagunas educativas, lo que hacía que algunos alumnos afortunados con un buen maestro aprendieran mucho y bien, mientras que otros definitivamente aprenderían casi nada. Para esto se le ocurrió un avance muy significativo, pues estableció horarios fijos para enseñar a los niños, lo que hacía que tuvieran un orden y un progreso similar, dando una estabilidad a la enseñanza. Después creó los grupos por edad, para así poder enseñar de acuerdo a la capacidad de cada infante, por lo que la simplificación de la enseñanza hizo que se aprovechara mejor, pues no había necesidad de seccionar las materias o la dificultad del avance, y con esto mejoró mucho la enseñanza. Otro aspecto fue el de enseñar en la lengua nativa o del lugar. En este caso se les enseñaba en francés, por lo que sentó un precedente muy importante, pues al reducir el latín habría más espacio para enseñar otras materias, y al enseñar en su lengua los alumnos asimilaban más rápido, sin tener que proyectar primero en latín y luego en su lengua. Les pidió a los maestros tratar a los alumnos con dignidad, respeto y cariño, pues él entendía que el amor transforma y enseña más rápido en los corazones hambrientos de conocimiento y dignidad. También fundó la primera escuela normal para profesores, para así poder estandarizar la enseñanza y, a la vez, mandar solo los maestros más capacitados para que la calidad de la educación no decayera, debido a maestros improvisados. Además de no olvidarse de los más pobres, pues los niños, independientemente de la clase social, debían de estudiar, ya sea que tuvieran los medios o no, por lo que todos los niños pobres debían ser enseñados sin costo. Con estas innovaciones, San Juan Bautista de La Salle ordenó el método moderno de la enseñanza, maximizando el potencial de los alumnos. Número 3. San Marcelino Champagnat. Nació el 20 de mayo de 1789 en la aldea de Rossey, en Francia, de familia muy humilde, y debido a una visita de un sacerdote, él quiso intentar serlo. Pero tuvo dificultades para el estudio e, irónicamente, de ser un alumno que batalló mucho para formarse para ser sacerdote, debido a la incapacidad que tenía para aprender, se convirtió en un gran innovador de la educación y fundó nuevas bases para la educación moderna. Fue ordenado sacerdote el 22 de julio de 1816. Al poco tiempo, cuando estaba de coadjutor en la parroquia de La Balá, le llamaron para que auxiliara a un joven moribundo, pero al ver que este joven no sabía las verdades más elementales de la religión, se conmovió profundamente. Ante esto,
pensó en crear una orden religiosa que se dedicara a la educación de los más necesitados. No faltaron las críticas y los ataques contra sus acciones, llegando con el tiempo a ser aprobada su obra, la de los hermanos maristas. Entre las innovaciones que logró San Marcelino Champagnat fueron: ayudó a mejorar los métodos de lectura al hacerlo más moderna y fluida, al introducir el método fonético silábico de la lectura, que consistía primero en aprender los sonidos sencillos que se emiten al leer y después combinarlos para ayudar a mejorar la lectura, la escritura y la comprensión. Otro fue el saber combinar el método de La Salle, que consistía en maestros preparados y ordenados con materias y grados definidos, con el método lancasteriano, que consistía en que los alumnos más aventajados les enseñaran a los más retrasados, lo que hacía que se complementaran y avanzaran más rápido en la educación. Además, introdujo, aparte de las materias clásicas, el uso de la educación física y el canto, y entre otras materias, para fomentar a los alumnos una idea moderna del fortalecimiento del cuerpo y de la mejora de otras áreas de inteligencia infravaloradas de su tiempo, pues ayudaba a mejorar las capacidades y los rendimientos de los alumnos, pues ayudaba a crecer la inteligencia musical o la inteligencia corporal sinestética y los oficios prácticos. Aunque el concepto de inteligencia múltiple le eran ajenos a San Marcelino, él las intuyó de manera empírica. Aparte que buscó siempre que el alumno fuera tratado con dignidad y respeto, evitando el castigo físico, buscando evitar antes que castigar. Número 4. San Juan Bosco. Nació el 16 de agosto de 1815 en Becchi, un pueblo cercano a Turín, Italia. Hijo de familias humildes, entendió y vivió la pobreza, comprendiendo las limitaciones de su tiempo. Buscó ser sacerdote y después de muchas vicisitudes se ordenó en 1841. De inmediato notó que la revolución industrial que estaba surgiendo en Italia había creado núcleos de pobreza en las orillas de las ciudades, debido a la migración de los campesinos a las zonas urbanas en busca de oportunidades. Pero al ser tantos, generaron polos de población con muchas carestías, y entre estos estaban muchos jóvenes que vivían en pobreza extrema, ignorancia y delincuencia, nacidos propios de la marginación. Ante estos problemas fundó la Congregación de los Salesianos en 1859 para educar y evangelizar a los jóvenes ya antes mencionados, utilizando un enfoque conocido como sistema preventivo, pues buscaba erradicar las causas de los problemas de los jóvenes desde el principio, dejando a un lado el sistema de castigos físicos muy de moda en ese tiempo. Ante esto implementó la innovación del sistema preventivo para ayudar a los alumnos más retrasados, debido al corazón flagelado que cargaban muchos jóvenes que vivían en un entorno problemático, difícil, lleno de mucha ignorancia y falta de amor. Su método consistía en evitar los castigos físicos, pues decía que los castigos se impregnaban en la memoria y en el corazón de los jóvenes, y por lo general lo llenaban de amargura, y con esto, inconscientemente, buscarían eliminar el yugo de la autoridad y proyectar venganza ya sea en la autoridad, en la sociedad misma o en los más cercanos. Para que su método preventivo funcionase, necesitaba que el maestro realmente tuviera vocación, pues requería mucha paciencia para soportar los embates de niños problemáticos. También se buscaba que el alumno siempre se sintiera como una familia y nunca excluido. Así también buscaba en el esparcimiento un núcleo para fomentar otros talentos, como hacer materias artísticas, recreativas o deportivas, mirando el talento del joven y buscar potencializarlo. También encauzaba al joven en buscar buenas compañías, haciéndole entender la vitalidad de vivir el bien y practicarlo. También el fomentar la religión de una manera sana, evitando el fanatismo religioso o la imposición de la fe a la fuerza, llevando a Dios con invitaciones fraternas y dando el buen ejemplo. Además, San Juan Bosco proponía la humildad del profesorado, al fomentar la integración de los alumnos con los docentes, invitándolos a jugar con ellos en los recreos, fomentar las buenas palabras y dirigiéndose a los alumnos con amabilidad, evitando las barreras de roles de maestro y alumno, para que los jóvenes identificaran a la autoridad como un apoyo y no como un enemigo al que había que rechazar. Haciendo esto, muchos alumnos cambiaron su corazón.
logrando grandes victorias San Juan Bosco. La educación es la base del futuro. Sin ella, la sociedad que conocemos caerá bajo su propia ignorancia. Que por la intercesión de estos 4 grandes santos, la juventud del mundo llegue a conocer la plenitud de la verdad a través de la educación, llevada por personas comprometidas con la verdad, sin descuidar que sin Dios nada podemos, pues el amor todo lo transforma y hace nuevo lo que antes estaba condenado al olvido. Gracias por tu tiempo. Te invito a suscribirte y a compartir este video a los demás. ¡Ánimo!